Lo que tiene que hacer uno cuando quiere el respeto de los demás es respetarse a sí mismo. El Poder Judicial se tiene que respetar a sí mismo. Instrucciones como las de Peinado, como las de Hurtado, no se respetan a sí mismos y dejan en mal lugar al Poder Judicial. Aquí lo ha visto todo el mundo lo que ha pasado. Aquí primero sale el caso del novio de Ayuso en marzo y en abril, mayo y junio se presentan las querellas contra el hermano, contra la mujer del presidente y contra el fiscal general del Estado. Y luego hemos visto que en la instrucción el juez pasa por alto que hay 6 o 7 periodistas diciendo, oiga, yo tenía esa información antes de que la tuviera el fiscal general del Estado. Entonces, a mí me parece que lo mínimo que tiene que hacer el Poder Judicial es respetarse a sí mismo. Hemos visto todo lo que ha pasado aquí, no hace falta que nos cuenten nada, si es que es evidente. Y para colmo, la persona que pone a rodar todo esto reconoce que se lo ha inventado, que es que no tenía ninguna prueba, que es que él tiene el pelo blanco. Entonces, el que no quiera enterarse en este país de lo que ha pasado es porque no quiere. Bueno, yo creo que ahora hay una operación, todo esto se pretende llevar a la cuestión del enfrentamiento entre fiscales, ¿no? No digo que es una cosa que lo hagáis vosotros, no, pero hay desde el plano político pues un interés en decir que es que la señora Lastra realmente, como está enfrentada al fiscal general del Estado, todo lo que hace se estará inventando. Se supone que se está inventando una declaración porque ella piensa que eso no es así, pero se lo está inventando pese a que está compareciendo como testigo. Y los testigos tienen que decir la verdad. Y la señora Lastra lo que dice es la verdad de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, como ella comenta, había unas prisas enormes por activar un asunto que nunca se tenía que haber activado como tal desde el punto de vista público. ¿Por qué? Pues porque los temas fiscales, como los temas de Hacienda y cualquier otro asunto de este tipo, cuando afecta a un ciudadano normal y corriente, que podemos ser cualquiera de nosotros, tienen que ser secretos y no se pueden activar públicamente. No se puede mentir. No se pueden lanzar mentiras públicamente. Hay que desmentirlas desde la institución. Vale, entonces le pones una demanda y le llevas a los tribunales por haber mentido. No, la Fiscalía tiene un departamento de comunicación que puede emitir notas de prensa como la que emitió y para eso necesitaba los correos. Aquí hay una cuestión clara que eso en fin, es que no admite rebate de ningún tipo. El señor, el otro fiscal, el señor Salto, cuando estaba viendo el partido, pues hay una presión enorme para que empiece a dar información sobre esa investigación que él estaba llevando de un ciudadano que no sabía ni quién era. Él no sabía ni quién era, sabía cómo se llamaba, evidentemente, pero no sabía que era lo importante que era el ciudadano porque era la persona que convivía con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esto es impresentable, es impresentable. El señor, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ahora ha cometido los delitos que sean y ya le llegará su turno, evidentemente. Le llegará su turno, pero lo que no se puede hacer es una operación política para desviar la atención, una operación política para desviar la atención, porque en aquel momento... Estoy terminando, ya estoy terminando. En aquel momento lo que se estaba produciendo es que había surgido el caso Begoña, y eso había que taparlo, y había que taparlo sacando un caso nuevo referido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esta es la cuestión de fondo. Y por esto se activa este caso, porque si no, no se hubiera activado de ninguna manera. A ver, cuando tú tienes un teléfono móvil con pruebas que te benefician... ¿O no lo sabemos? No sé, cuando te benefician, te aseguro yo que no borras el teléfono móvil si te benefician, porque él ya sabía que iban detrás de él, no de una forma aleatoria, sino porque evidentemente había razones para que se fuera detrás de él. ¿Por qué? Pues porque le metieron una presión al pobre Salto, que está viendo tan tranquilo el fútbol allí, y venga, sal y nos dices ahora, pero después, no, ahora mismo, porque es que es importantísimo, es para el Estado, es importantísimo saber información. No, para la Fiscalía, para la institución, sobre este fulano, sobre un fiscal. Sobre este fulano pero y los periodistas que tenían el correo y que nadie sabía quién era, porque nadie sabía quién era, hasta que a alguien se le ocurrió, se le encendió la bombilla y dijo, caramba, qué bueno, fantástico para la operación contra Begoña Gómez, porque les venía fenomenal. Y este es el fondo de la cuestión. Le podemos dar todas las vueltas que queramos. Este es el fondo de la cuestión. Esta es una investigación por aproximación. Debió de ser el fiscal general. Hemos llegado al Supremo, han sentado... a mí me parece interesante el argumento del borrado de pruebas, ¿no? Porque es cierto que se dice, oye, mira, es que la prueba es que borró pruebas. Entonces tenemos que saber qué pruebas borró. Porque si no... Pero él tiene que demostrar su inocencia, o en este país es al revés. Pero lo digo porque cuando decimos, no, es que borró pruebas. Entonces tenemos que saber qué pruebas. Borró pruebas no. Borró el teléfono. Borró el contenido del teléfono. Pero eso no quiere decir... Eso lo ha hecho siempre. Que podían ser pruebas o no. Lo que yo digo es que si el contenido del teléfono... Pero si podían ser pruebas, tenemos que decir qué pruebas borró. Es decir, si decimos, el fiscal general del Estado borró el teléfono y eso es una prueba, porque dentro había pruebas, tenemos que decir qué prueba había dentro y qué prueba borró. Si las ha borrado...
A ver, yo me imagino que Rodríguez va a declarar pues lo mismo prácticamente que hizo ya en la fase preliminar, ¿no? Y Rodrigo, como él dice, él tiene el pelo blanco y no necesita que hagamos demasiadas interpretaciones o que nadie le defienda, ¿no? Es que yo creo que todo lo que ocurre con relación a este caso en medio del procedimiento es algo que, vale, podemos darle muchas vueltas, pero aquí el problema no está en las vueltas, ni está en medio del procedimiento, ni está en Rodríguez, y si Rodríguez mintió y eso, imaginemos que es un supuesto delito, oye, pues que arrample con las consecuencias. Aquí el problema está en que había un señor que nadie sabía quién era y que alguien se entera y entonces movilizan al fiscal Salto para que dé toda la información, porque con eso había que frenar el caso Begoña. Esta es la historia. Y después aquí hay una serie de cosas que son gravísimas, porque le pueden afectar. No, y tú decías está acusando de dar una información para frenar. No, es que estás acusándonos de dar una información para frenarnos en historia. Estuvimos dando una exclusiva, una exclusiva relevante. Es que nos estás acusando de dar una información que era muy relevante para este país, como se ha demostrado. Llaman 5 delitos acusados a este señor para taparnos en historias. Y esto no es así. Esto es falso. Falso. Es una exclusiva y es un trabajo periodístico de primera magnitud. A ver, a mí el trabajo de los periodistas me parece excelente y creo que han hecho lo que tenían que hacer. Tu periódico, tú y todos los demás. Yo no me estoy metiendo con eso, para nada. Yo soy periodista como tú y a mí me parece el trabajo de los periodistas en este caso. He citado yo en algún momento aquí a los periodistas. Lo estás haciendo tú. Es una interpretación tuya. Tranquilízate, que te veo un poco excitado. Bueno, yo déjame, hombre. Lo que no voy a tolerar es que se difame sobre nuestro trabajo. Pero si es que yo no he hablado de un periodista. No, tú estás haciendo una trampa que es decir sin citar. Bueno, vamos a hacer una cosa por intentar aclarar un poquitito. Vale. Según tú, era quién da esa información para tapar el caso Begoña. ¿Quién da la información? No, aquí surge una cuestión, que es un caso de un ciudadano particular, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y nuestra información fiscal es sagrada y no se debe filtrar nunca, ni tampoco una negociación entre un abogado y un fiscal, porque eso igualmente está protegido, y por eso el Colegio de Abogados de Madrid ha intervenido diciendo que, cuidado, aquí se están vulnerando los derechos de la defensa. Son cuestiones en las que hay que tener mucho cuidado. Y aquí, quien tiene interés en que todo este caso se convierta en un caso es la Fiscalía, porque es un asunto que no interesaba a nadie en la medida en que no se conocía a nadie, y entonces lo que hacen es revelar que se trata de la pareja de Díaz Ayuso, porque de esa manera se le da una entidad brutal para tratar de parar el caso Begoña. Y la tarea de los periodistas, excelente, desde principio a fin. Y yo no estoy en contra de eso para nada, todo lo contrario, estoy a favor. Y si yo hubiera podido tener acceso a esa información, la hubiera publicado exactamente igual. Pero no conviene que mezclemos. Es que esa es la cuestión. Vamos a ver, se publica... Pero perdón un segundito, es que yo creo que estamos mezclando, porque una cosa es la interpretación, que por supuesto, es gravísimo que se revelen los datos fiscales de cualquiera, aunque haya delinquido de esa supuesta manera. Claro que sí. ¿Y cuántos hay? O sea, los datos fiscales pero quiero decir, es gravísimo liberar la información fiscal de una persona, aunque sea un delincuente, es cierto. Lo que sucede en el juicio al fiscal general del Estado es que la duda es por qué se piensa que ha sido él. O sea, esto es lo que se está juzgando, es así de sencillo. Vera tiene toda la razón. No se puede liberar la información fiscal de nadie, de ninguno de nosotros. Pero, a ver, la cuestión es cuál es la prueba que indique que ha sido el fiscal general del Estado quien entregó esa información. Esto es lo que se juzga. No se juzga ninguna otra cosa. Todo lo de las operaciones y tal y cual, miren, el 13 de marzo, es que van a verlo, lo tengo hasta apuntado, lo de la operación de Estado y tal, es que lo hemos analizado tantas veces que es que ya miro las notas. Fíjense, la declaración de Ayuso en la que denuncia la operación de Estado tiene lugar el 13 de marzo a mediodía. El bulo de su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, el 13 de marzo por la noche. El fiscal general del Estado recibe el correo el 13 de marzo a las 10 de la noche. Es decir, primero denuncia Ayuso a mediodía una operación de Estado contra ella, luego por la tarde Miguel Ángel Rodríguez lanza el tema del bulo y a las 10 de la noche es cuando el fiscal general del Estado recibe el correo. Entonces nadie está poniendo en cuestión, tienes toda la razón, de que liberar información fiscal sea legal. Todo lo contrario. Lo que se está analizando es por qué piensan que ha sido el fiscal general del Estado. ¿Cuánta gente tenía acceso
al buzón al que llega esa denuncia sobre el novio de Ayuso? Cientos. Entonces, lo que se está diciendo es cuál es la prueba que indique que ha sido el fiscal general del Estado y no los cientos. Y es que el juicio contra el fiscal general del Estado va a eso. Va de eso. O sea, siendo 100, ¿por qué han pensado que era él? De todas formas, pero un apunte sobre información fiscal. No se revela ninguna información fiscal. En Hacienda salta una alarma que salta en todos los casos porque hay un señor que ha pasado a facturar de un año a otro 2 millones más de euros y resulta que está declarando unos beneficios irrisorios y está pagando todavía menos Hacienda que el ejercicio anterior. Pues que vayan contra él. Eso salta, claro. Abren una investigación a un ciudadano anónimo durante 19 meses. Sabemos cómo es de implacable la agencia tributaria para todos. Y como les sale que la cifra defraudada es mayor a 120.000 euros, tienen que darle traslado por protocolo a la Fiscalía, porque ya no es una infracción administrativa, como se ha cansado de repetir la presidenta madrileña. Es un delito. Es una multa. Es un delito. Y además hay indicios de que para cometer ese delito se han falsificado facturas, algunos de unos porcentajes muy grandes. Una de ellas, creo que de 900.000 euros, se adjuntó a la declaración estando en la relación con la presidenta madrileña. Y por eso esa información de la Agencia de Hacienda sostiene el caso hasta el día de hoy y se incorpora a la querella de la Fiscalía. Nadie ha revelado ningunos datos fiscales. Sí, eso es perfecto. Nadie ha filtrado, como pasaba, por ejemplo, en la época de Montoro, datos fiscales a la prensa que estaban fuera de una investigación judicial. Y Montoro hizo eso, que vayan contra él hasta el final. Hasta el final, porque eso no se puede hacer en ningún caso. A ver, pero por un lado, entonces, lo que en este caso se revela no es la información fiscal, es decir, cuánto declara y cuánto supuestamente evade. No. Lo que se revela en este caso son los supuestos delitos que habría cometido el novio de Ayuso. Que eso, en fin, no es información fiscal. Esto por un lado. Y luego revisando otra vez las notas, porque ya ha salido en otra ocasión en esta mesa. Es importante y es cierto el timing, ¿no? ¿Qué vino antes? ¿Lo del novio de Ayuso o lo de Begoña Gómez? Pues vino antes lo del novio de Ayuso, porque estamos hablando del 13 de marzo, aunque ya había run antes, precisamente porque los supuestos delitos se habían perpetrado mucho tiempo antes. 13 de marzo, la información del Confidencial sobre Begoña Gómez es del 2 de abril, la denuncia es del 8. Quiero decir, en el timing, en el calendario, va primero lo del novio de Ayuso y luego lo de Begoña Gómez. Hombre, pero es que ya se habían presentado antes las denuncias de todos estos que se dicen de la ultraderecha, con los recortes de periódicos y todo. Decir, y el novio de Ayuso ya había delinquido supuestamente años antes. Quiero decir que sí es por la primera vez, pero cuando se da a conocer, estamos hablando de marzo. La denuncia se registró 5 días antes. De marzo. En abril de 2020. No hablemos de las fechas de cuando se registran oficialmente las cosas, y esto ya estaba en circulación, porque ya aquí había un material presentado y todo el mundo, había mucha gente diciendo que eso había que echarlo fuera, que no había que tenerlo en consideración porque se trataba de un caso de recortes de prensa, etcétera. Del novio de Ayuso son de ejercicios anteriores, cuando decimos ejercicios son años. Quiero decir, en el origen no está el caso Begoña Gómez. Está el caso del novio de Ayuso. Lo de Begoña Gómez viene después. Y por aclarar lo de la operación de Estado, 13 de marzo. Ese 13 de marzo, por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid revela, por lo que ha trascendido de su novio, una operación de Estado contra ella. Por la tarde de ese 13 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lanza el bulo. Y hasta la noche de ese 13 de marzo, el fiscal general del Estado, hasta las 10 de la noche, no tiene los correos. Si solo hace falta mirar el calendario. Menos mal que tenemos humor. Pero las primeras informaciones sobre la supuesta reunión que mantuvo Víctor de Aldama, que en ese momento era el comisionista de la trama, que todavía estábamos hablando de las mascarillas, fue en febrero, fue antes. Pero ¿Aldama qué tiene que ver? La primera información de Begoña Gómez, las primeras informaciones que salen en prensa de la mujer del presidente del gobierno están relacionadas primero con el CEO de Ir Europa, con Javier Hidalgo y con Víctor de Aldama. Luego se salta a todo lo demás. Pero las primeras informaciones de Begoña Gómez son en febrero. Eso significa... Lo digo porque, hablando del timing... pero eso significa que un fiscal... Si lo que digo es, la primera información, recuerdo perfectamente que fue a finales de febrero. Recuerdo perfectamente que ya salió en sesiones de control. Por favor, mira, es que lo tengo todo aquí. Mira, la denuncia es del 8 de abril. La denuncia es del 8 de abril. Y toda la denuncia contra Begoña Gómez son recortes de prensa.
Vale. Todos los recortes de prensa que se ven en esa denuncia de Manos Limpias son del 2 de abril. Sí, pero una cosa es la denuncia. Es que a ver si nos van a hacer que la realidad la veamos de otra manera. Entonces, lo del novio de Ayuso sale en marzo. Por favor. Y no, es que es tremendo. Y lo de la denuncia del 8 de abril. La denuncia del 8 de abril está hecha con recortes del 2 de abril. Marzo en mi calendario va antes que abril. Pero los recortes se obedecen a publicaciones que se habían producido mucho del 2 antes. De abril. Y estos señores van con todo lo que se había publicado por nosotros, los periodistas. Por cierto, que en este caso también los periodistas hicieron un trabajo fantástico. Los periodistas, porque hay que decirlo todo, ¿no? En general, hacemos un buen trabajo en general. Pero justo la denuncia de Manos Limpias, por favor, es que estamos muy hartos ya de leer denuncias. O sea, lo que hemos leído y hemos anotado es que tiene fecha. La denuncia de Manos Limpias es del 8 de abril. La denuncia de Manos Limpias está hecha con recortes de prensa del 2 de abril. El caso del novio de Ayuso es de marzo. Pero en cualquier caso, esta tesis, ¿qué permitemos? Quiero decir que unas funcionarias de acreditadísima trayectoria de la agencia tributaria se conjuraron porque sabían que Alberto González Amador, cosa que es absolutamente falsa, era el novio de la presidenta, le investigaron durante 19 meses exactos, no 18 ni 20, y le mandaron al fiscal justamente en un día determinado, pendientes de que se habían presentado unas informaciones sobre Begoña Gómez, unos datos para que luego un medio de comunicación pudiera tener el resultado de eso y justo tapar el caso de Begoña Gómez, me parece delirante. Que es que la agencia tributaria... Pedro, y a mí también, si yo no entiendo, lo que digo es que si nos remontamos a entonces, el enfrentamiento que hubo entre gobierno y oposición por el tema de los familiares, todos recordaremos cuando empezamos a vivir esas sesiones de control en Congreso y en Senado, la primera vez que se empieza a hablar de la mujer del presidente del gobierno es anterior. Las primeras informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno es anterior. Es que nada, solo estoy diciendo que cuando se producen los enfrentamientos en las sesiones de control sobre los familiares, a colación de lo que estamos hablando aquí, es que Begoña Gómez no aparece en la prensa después del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El 2 de abril. La denuncia de Manos Limpias, fechada el 8 de abril, la primera, incluye recortes de prensa publicados el 2 de abril o después del 2 de abril. No, es que yo tengo aquí la denuncia. Yo tengo aquí la denuncia y me las leo todas. Y es que por eso es sencillo consultar las notas. La denuncia contra Begoña Gómez es del 8 de abril, con recortes de prensa que Manos Limpias recopila desde el 2 de abril. ¿Pero cuándo se publicaron los recortes de prensa? El 2 de abril. Del 2 de abril no. Sí, verá, es que la tengo aquí, mira. 8 de abril, es que lo voy a repetir para que quede... Buscaremos el dossier de todos los recortes, buscaremos el dossier de todos los recortes. Es la denuncia de Manos Limpias. Sí, miren, ¿saben lo que pasa? Que la interpretación es suya. Pero lo que pone en una demanda, eso nos dedicamos a leerlo y a radiografiarlo todos los compañeros de esta redacción. Miren, denuncia, para que quede claro, denuncia contra Begoña Gómez del 8 de abril. Todo lo que Manos Limpias incluye son artículos publicados a partir del 2 de abril, días antes. Abril. El caso de Díaz Ayuso, marzo. Novio de Díaz Ayuso, no de Díaz Ayuso. Suponiendo que eso es así, Silvia. Hombre, no, suponiendo no. No, vale, es así. Vamos a acercar, un segundito, vamos a acercar.